La aventura del noble italiano de Agatha Christie, entregada en formato de audiolibro por Aventuras Audibles. Poirot y yo teníamos muchos amigos y conocidos de carácter informal. Entre ellos se encontraba el Dr. Hawker, un vecino nuestro cercano y miembro de la profesión médica. El genial médico tenía la costumbre de pasar por allí algunas noches y charlar con Poirot, de cuyo genio era un ardiente admirador. El propio médico, franco y confiado hasta el último grado, admiraba los talentos tan alejados del suyo. Una tarde particular de principios de junio, llegó alrededor de las 8:30, y se dispuso a entablar una cómoda discusión sobre el alegre tema de la prevalencia del envenenamiento por arsénico en los delitos. Debía haber pasado aproximadamente un cuarto de hora cuando la puerta de nuestra sala de estar se abrió de golpe, y una mujer distraída se precipitó en la habitación. «Oh, doctor, lo buscan». «¡Qué voz tan terrible!». Me dio un giro, de hecho lo hizo. Reconocí en nuestra nueva visitante a la ama de llaves del Dr. Hawker, la señorita Ryder. El médico era soltero y vivía en una casa antigua y lúgubre a unas calles de distancia. La normalmente plácida señorita Ryder se encontraba ahora en un estado que rayaba la incoherencia. «¿Qué voz tan terrible? ¿Quién es y cuál es el problema?». «Era el teléfono, doctor». Respondí y una voz habló. «Ayuda», decía. «Doctor, ayuda. Me han matado». Luego, en cierto modo, se fue desvaneciendo. «¿Quién está hablando?». Yo dije. «¿Quién está hablando?». Luego recibí una respuesta, parecía solo un susurro. «Foscatine, algo así, Regent's Court». El médico lanzó una exclamación. «Conde Foscatini. Tiene un piso en Regent's Court. Debo irme de inmediato». «¿Qué pudo haber pasado?». «¿Un paciente tuyo?», preguntó Poirot. «Lo atendí por una leve dolencia hace unas semanas. Es italiano, pero habla inglés perfectamente». «Bueno, debo desearle buenas noches, Monsieur Poirot, a menos que», vaciló. «Percibo el pensamiento en tu mente», dijo Poirot, sonriendo. «Estaré encantado de acompañaros. Hastings, baja corriendo y toma un taxi». Siempre se busca un taxi cuando uno tiene mucho tiempo, pero al final conseguí uno y pronto nos pusimos a rodar en dirección a Regent's Park. Regent's Court era un nuevo bloque de pisos, situado justo al lado de St. John's Wood Road. Habían sido construidos recientemente y contenían los últimos dispositivos de servicio. No había nadie en el pasillo. El médico presionó impacientemente el timbre del ascensor y, cuando llegó el ascensor, interrogó bruscamente al encargado uniformado. «Piso I. Conde Foscatini. Según tengo entendido, ha habido un accidente allí». El hombre lo miró fijamente. La primera vez que oí hablar de ello. El señor Graves, el hombre del conde Foscatini, salió hace media hora y no dijo nada. «¿Está el conde solo en el piso?». «No, señor, tiene 2 caballeros cenando con él». «¿Cómo son?». Pregunté con entusiasmo. Estábamos en el ascensor y ascendíamos rápidamente al segundo piso, en el que se encontraba el piso 2. «Yo no los vi, señor, pero tengo entendido que eran caballeros extranjeros». Apartó la puerta de hierro y salimos al rellano. El número I estaba enfrente de nosotros. El médico tocó el timbre. No hubo respuesta y no pudimos escuchar ningún sonido desde el interior. El médico llamó una y otra vez, podíamos oír la campana sonar en el interior, pero ninguna señal de vida nos recompensó. «Esto se está poniendo serio», murmuró el médico. Se volvió hacia el ascensorista. «¿Hay alguna clave para esta puerta?». «Hay uno en la oficina del portero de abajo». «Consíguelo, entonces, y mira, creo que será mejor que llames a la policía». Poirot aprobó con un movimiento de cabeza. El hombre regresó poco después. Con él vino el gerente. «¿Podrían decirme, señores, cuál es el significado de todo esto?». «Ciertamente. Recibí un mensaje telefónico del conde Foscatini, informándome que había sido atacado y estaba agonizando. Puedes comprender que no debemos perder el tiempo, si no es que ya es demasiado tarde». El gerente sacó la llave sin más y todos entramos al piso. Primero pasamos a un pequeño salón cuadrado. Una puerta a la derecha estaba entreabierta. El gerente lo indicó asintiendo. «El comedor». El Dr. Hawker abrió el camino. Le seguimos de cerca. Cuando entramos en la habitación, solté un grito ahogado. La mesa redonda del centro contenía los restos de una comida. 3 sillas fueron echadas hacia atrás, como si sus ocupantes acabaran de levantarse.
En un rincón, a la derecha de la chimenea, había un gran escritorio y sentado ante él estaba un hombre, o lo que había sido un hombre. Su mano derecha todavía agarraba la base del teléfono, pero había caído hacia adelante, fulminado por un terrible golpe en la cabeza recibido desde atrás. El arma no estaba muy lejos para buscarla. En el lugar donde habían sido depositadas apresuradamente había una estatuilla de mármol, con la base manchada de sangre. El examen médico no duró ni un minuto. Muertos piedra. Debió ser casi instantáneo. Me pregunto si logró siquiera llamar por teléfono. Será mejor no moverlo hasta que llegue la policía. Por sugerencia del administrador, registramos el apartamento, pero el resultado era inevitable. No era probable que los asesinos estuvieran escondidos allí cuando lo único que tenían que hacer era marcharse. Regresamos al comedor. Poirot no nos había acompañado en nuestro recorrido. Lo encontré estudiando la mesa del centro con mucha atención. Me uní a él. Era una mesa redonda de caoba bien pulida. Un cuenco de rosas decoraba el centro, y tapetes de encaje blanco reposaban sobre la reluciente superficie. Había un plato de fruta, pero los 3 platos de postre estaban intactos. Había 3 tazas de café con restos de café, 2 negras y una con leche. Los 3 hombres habían tomado oporto y la licorera, medio llena, estaba ante el plato central. Uno de los hombres había fumado un puro y el otro 2 cigarrillos. Sobre la mesa había una caja de carey y plata que contenía puros y cigarrillos. Me enumeré todos estos hechos, pero me vi obligado a admitir que no arrojaban ninguna luz brillante sobre la situación. Me pregunté qué veía Poirot en ellos para estar tan concentrado. Le pregunté. Mon ami, respondió, no entiendes el punto. Estoy buscando algo que no veo. ¿Qué es eso? Un error, aunque sea un pequeño error, por parte del asesino. Caminó rápidamente hasta la pequeña cocina contigua, miró dentro y meneó la cabeza. Señor, le dijo al gerente, explíqueme, le ruego, su sistema para servir las comidas aquí. El gerente se acercó a una pequeña trampilla en la pared. Este es el ascensor de servicio, explicó. Llega hasta las cocinas en la parte superior del edificio. Usted hace el pedido a través de este teléfono, y los platos se envían en el ascensor, un plato a la vez. Los platos y vajillas sucias se envían de la misma forma. No hay preocupaciones domésticas, ¿entiendes? Y al mismo tiempo te evitas la fastidiosa publicidad de cenar siempre en un restaurante. Poirot asintió. Entonces los platos y fuentes que se utilizaron esta noche están en lo alto de la cocina. ¿Permites que monte allí? Oh, por supuesto, si quieres. Roberts, el ascensorista, le llevará y le presentará, pero me temo que no encontrarás nada que sea de utilidad. Están manipulando cientos de platos, y estarán todos agrupados. Sin embargo, Poirot se mantuvo firme y juntos visitamos las cocinas e interrogamos al hombre que había recibido el pedido del piso 2. El pedido lo dieron de menú a la carta, para 3, explicó. Sopa juliana, filete de lenguado normando, tournedos de ternera y soufflé de arroz. ¿A qué hora? Alrededor de las 8, diría yo. No, me temo que los platos ya están todos lavados. Desgraciado. ¿Estabas pensando en huellas dactilares, supongo? No exactamente, dijo Poirot con una sonrisa enigmática. Me interesa más el apetito del conde Foscatini. ¿Comió todos los platos? Sí, pero por supuesto, no puedo decir cuánto comió de cada uno. Los platos estaban todos sucios y los platos vacíos, es decir, a excepción del soufflé de arroz. Quedaba bastante de eso. Ah, dijo Poirot, y pareció satisfecho con el hecho. Mientras descendíamos de nuevo al piso, comentó en voz baja, decididamente tenemos que ver con un hombre de método. ¿Se refiere usted al asesino o al conde Foscatini? Este último era sin duda un caballero ordenado. Después de implorar ayuda y anunciar su próxima muerte, colgó con cuidado el auricular del teléfono. Miré a Poirot. Sus palabras ahora y sus recientes preguntas me dieron el atisbo de una idea. ¿Sospechas que es veneno? Respiré. El golpe en la cabeza fue a ciegas. Poirot se limitó a sonreír. Volvimos a entrar al apartamento y descubrimos que el inspector de policía local había llegado con 2 agentes. Se sentía inclinado a resentirse por nuestra apariencia, pero Poirot lo calmó con la mención de nuestro amigo de Scotland Yard, el inspector Happ, y a regañadientes se nos concedió permiso para quedarnos. Fue una suerte que éramos
porque no habíamos regresado 5 minutos cuando un hombre agitado de mediana edad entró corriendo en la habitación con toda apariencia de dolor y agitación. Este era Graves, mayordomo del difunto conde Foscatini. La historia que tenía que contar era sensacional. La mañana anterior, 2 caballeros habían ido a ver a su amo. Eran italianos y el mayor de los dos, un hombre de unos 40 años, se llamaba Signor Ascanio. El más joven era un muchacho bien vestido de unos 24 años. Evidentemente, el conde Foscatini estaba preparado para su visita e inmediatamente envió a Graves a realizar algún recado trivial. Aquí el hombre hizo una pausa y dudó en su historia. Al final, sin embargo, admitió que, curioso por el sentido de la entrevista, no había obedecido inmediatamente, sino que se había demorado tratando de escuchar algo de lo que estaba pasando. La conversación se desarrolló en un tono tan bajo que no tuvo tanto éxito como esperaba, pero reunió lo suficiente para dejar claro que se estaba discutiendo algún tipo de propuesta monetaria y que su base era una amenaza. La discusión fue todo menos amistosa. Al final, el conde Foscatini levantó ligeramente la voz y el oyente escuchó claramente estas palabras: «Ahora no tengo tiempo para discutir más, señores. Si cena conmigo mañana a las 8, reanudaremos la conversación». Temeroso de ser descubierto escuchando, Graves se apresuró a hacer el recado de su maestro. Esa tarde los 2 hombres habían llegado puntualmente a las 8. Durante la cena habían hablado de temas triviales, de política, del tiempo y del mundo del teatro. Cuando Graves colocó el oporto sobre la mesa y trajo el café, su maestro le dijo que podría tener la noche libre. ¿Era ese un procedimiento habitual cuando tenía invitados?, preguntó el inspector. No, señor. No lo fue. Eso es lo que me hizo pensar que debía tratarse de algún asunto muy inusual, lo que iba a discutir con estos caballeros. Eso terminó la historia de Graves. Salió alrededor de las 8:30 y, al encontrarse con un amigo, lo acompañó al Metropolitan Music Hall en Edgware Road. Nadie había visto salir a los 2 hombres, pero la hora del asesinato estaba claramente fijada en las 8:47. Un pequeño reloj que había sobre el escritorio había sido arrastrado por el brazo de Foscatini, y se había detenido a esa hora, que coincidía con la llamada telefónica de la señorita Ryder. El cirujano de la policía había examinado el cuerpo y ahora yacía en el sofá. Vi el rostro por primera vez: la tez aceitunada, la larga nariz, el frondoso bigote negro y los carnosos labios rojos apartados de los dientes deslumbrantemente blancos. No es una cara del todo agradable. Bueno, dijo el inspector, volviendo a cerrar su cuaderno. El caso parece bastante claro. La única dificultad será ponerle las manos encima a ese Signor Ascanio. Supongo que por casualidad su dirección no está en la cartera del muerto. Como había dicho Poirot, el difunto Foscatini era un hombre ordenado. Claramente escrita con letra pequeña y precisa estaba la inscripción: Signor Paolo Ascanio, Hotel Grosvenor. El inspector se puso a hablar por teléfono, y luego se volvió hacia nosotros con una sonrisa. Justo a tiempo. Nuestro excelente caballero se fue a tomar el tren barco hacia Continón. Bueno, caballeros, eso es todo lo que podemos hacer aquí. Es un mal negocio, pero bastante sencillo. Lo más probable es que sea una de esas vendetas italianas. Despedidos alegremente, bajamos las escaleras. El Dr. Hawker estaba lleno de emoción. Como el comienzo de una novela, ¿eh? Cosas realmente emocionantes. No lo creería si leyera sobre esto. Poirot no habló. Estaba muy pensativo. Durante toda la velada apenas había abierto los labios. ¿Qué dice el maestro detective, preguntó Hawker, dándole una palmada en la espalda. No hay nada que haga trabajar tus células grises este tiempo. ¿Crees que no? ¿Qué podría haber? Bueno, por ejemplo, está la ventana. ¿La ventana? Pero estaba abrochado. Nadie podría haber salido ni de esa manera. Lo noté especialmente. ¿Y por qué pudiste notarlo? El médico pareció desconcertado. Poirot se apresuró a explicar. Me refiero a las cortinas. No fueron dibujados. Un poco extraño eso. Y luego estaba el café. Era un café muy negro. Bueno, ¿qué pasa? Muy negro, repitió Poirot. Junto con eso, recordemos que se comió muy poco del soufflé de arroz y obtenemos, ¿qué? Luz de luna, se rió el médico. Me estás engañando. Nunca me tomo el pelo. Hastings sabe que hablo perfectamente en serio.
De todos modos, no sé a qué te refieres, confesé. No sospecharás del criado, ¿verdad? Podría haber estado con la pandilla, y haber puesto algo de droga en el café. Supongo que pondrán a prueba su coartada. Sin duda, amigo mío, pero lo que me interesa es la coartada del señor Ascanio. ¿Crees que tiene una coartada? Eso es justo lo que me preocupa. No tengo ninguna duda de que pronto seremos esclarecidos sobre este punto. El Daily News Monger nos permitió familiarizarnos con los acontecimientos posteriores. El señor Ascanio fue arrestado y acusado del asesinato del conde Foscatini. Cuando lo arrestaron, negó conocer al conde y declaró que nunca había estado cerca de Regent's Court ni la noche del crimen ni la mañana anterior. El joven había desaparecido por completo. El señor Ascanio había llegado solo al Hotel Grosvenor procedente del continente 2 días antes del asesinato. Todos los esfuerzos por localizar al segundo hombre fracasaron. Ascanio, sin embargo, no fue enviado a juicio. Nada menos que el propio embajador de Italia se presentó, y declaró en el proceso policial que Ascanio había estado con él en la embajada de 8 a 9 de esa tarde. El prisionero fue puesto en libertad. Naturalmente, mucha gente pensó que el crimen era político y que se estaba silenciando deliberadamente. Poirot se había interesado mucho por todos estos puntos. Sin embargo, me sorprendí un poco cuando de repente una mañana me informó que esperaba una visita a las 11, y que esa visita no era otra que el propio Ascanio. ¿Quiere consultarte? Por cierto, Hastings. Deseo consultarlo. ¿Qué pasa? El asesinato del tribunal del regente. ¿Vas a demostrar que él lo hizo? Un hombre no puede ser juzgado 2 veces por asesinato, Hastings. Esfuércese por tener sentido común. Ah, ese es el anillo de nuestro amigo. Unos minutos más tarde hicieron pasar al señor Ascanio, un hombre pequeño y delgado con una mirada reservada y furtiva en los ojos. Permaneció de pie, lanzando miradas sospechosas de uno al otro. Señor Poirot. Mi pequeño amigo se dio unos golpecitos suaves en el pecho. Siéntese, señor. Recibiste mi nota. Estoy decidido a llegar al fondo de este misterio. En alguna pequeña medida puedes ayudarme. Comencemos. Usted, en compañía de un amigo, visitó al difunto conde Foscatini en la mañana del martes 9, el italiano hizo un gesto de enojo. No hice nada de eso. He jurado en el tribunal, precisamente, y tengo una pequeña idea de que has jurado en falso. ¿Me amenazas? Bah. No tengo nada que temer de ti. He sido absuelto. Exactamente, y como no soy un imbécil, no os amenazo con la horca, sino con publicidad. Publicidad. Veo que no te gusta la palabra. Tenía una idea de que no lo harías. Mis pequeñas ideas, ya sabes, son muy valiosas para mí. Vamos, señor, su única posibilidad es ser franco conmigo. No pido saber de quién fueron las indiscreciones que le trajeron a Inglaterra. Lo que sé es que has venido con el propósito especial de ver al conde Foscatini. Él no era un conde, gruñó el italiano. Ya he observado que su nombre no aparece en el almanaque de Gotha. No importa, el título de conde suele ser útil en el oficio de chantajear. Supongo que también podría ser franco. Parece que sabes mucho. He empleado mis células grises con cierta ventaja. Vamos, señor Ascanio, usted visitó al muerto el martes por la mañana, así es, ¿no es así? Sí, pero nunca fui allí la noche siguiente. No había necesidad. Te lo diré todo. Cierta información relativa a un hombre de gran posición en Italia había llegado a manos de este sinvergüenza. Exigió una gran suma de dinero a cambio de los papeles. Vine a Inglaterra para arreglar el asunto. Lo llamé con cita previa esa mañana. Me acompañaba uno de los jóvenes secretarios de la embajada. El conde fue más razonable de lo que esperaba, aunque incluso entonces la suma de dinero que le pagué fue enorme. Perdón, ¿cómo se pagó? En billetes italianos de denominación comparativamente pequeña. Pagué el dinero en ese mismo momento. Me entregó los papeles incriminatorios. Nunca lo volví a ver. ¿Por qué no dijiste todo esto cuando te arrestaron? En mi delicada situación me vi obligado a negar cualquier asociación con el hombre. ¿Y entonces cómo explica usted los acontecimientos de esa noche? Solo puedo pensar que alguien debe haberse hecho pasar por mí deliberadamente. Tengo entendido que no se encontró dinero en el piso. Poirot lo miró y meneó la cabeza. Extraño, murmuró.
Todos tenemos pequeñas células grises. Y muy pocos de nosotros sabemos cómo usarlos. Buenos días, señor Ascanio. Creo en tu historia. Es muy parecido a lo que había imaginado. Pero tenía que asegurarme. Después de despedir a su invitado, Poirot volvió a su sillón y me sonrió. ¿Escuchemos al señor capitán Hastings sobre el caso? Bueno, supongo que Ascanio tiene razón, alguien se hizo pasar por él. Nunca usarás el cerebro que el buen Dios te ha dado. Recuerde algunas palabras que pronuncié después de salir del apartamento esa noche. Me refería que las cortinas de las ventanas no estaban corridas. Estamos en el mes de junio. A las 8 todavía hay luz. La luz se está apagando a las 9:30. California, usted, ¿qué eligió? Siento la difícil impresión de que algún día llegarás. Ahora continuemos. El café estaba, como dije, muy negro. Los dientes del conde Foscatini eran magníficamente blancos. El café mancha los dientes. De ello deducimos que el conde Foscatini no bebió café. Sin embargo, había café en las 3 tazas. ¿Por qué alguien iba a fingir que el conde Foscatini había bebido café cuando no lo hizo? Sacudí la cabeza, completamente desconcertado. Ven, te ayudaré. ¿Qué pruebas tenemos de que Ascanio y su amigo, o 2 hombres haciéndose pasar por ellos, alguna vez vinieron al piso esa noche? Nadie los vio entrar, nadie los vio salir. Tenemos pruebas de un hombre y de una multitud de objetos inanimados. ¿Te refieres a? Me refiero a cuchillos, tenedores, platos y platos vacíos. Ah, pero fue una idea inteligente. Graves es un ladrón y un sinvergüenza, pero qué hombre de método. Escucha una parte de la conversación por la mañana, lo suficiente como para darse cuenta de que Ascanio estará en una posición incómoda para defenderse. La noche siguiente, alrededor de las 8, le dice a su amo que lo buscan por teléfono. Foscatini se sienta, extiende la mano hacia el teléfono y, desde atrás, Graves lo derriba con la figura de mármol. Luego rápidamente al teléfono de servicio, cena para 3. Viene, pone la mesa, ensucia los platos, cuchillos y tenedores, etc. Pero también tiene que deshacerse de la comida. No solo es un hombre inteligente, tiene un estómago decidido y espacioso. Pero después de comerse 3 tournedos, el soufflé de arroz es demasiado para él. Incluso fuma un puro y 2 cigarrillos para realizar la ilusión. Ah, pero fue magníficamente completo. Luego, cuando las manecillas del reloj marcan las 8:47, lo aplasta y lo detiene. Lo único que no hace es correr las cortinas. Pero si hubiera habido una verdadera cena, las cortinas se habrían corrido tan pronto como la luz comenzara a fallar. Luego sale corriendo, mencionando de pasada a los invitados al ascensorista. Se dirige rápidamente a una cabina telefónica y, lo más cerca posible de las 8:47, llama al médico con el último grito de su maestro. Su idea tiene tanto éxito que nadie pregunta si en ese momento se realizó una llamada desde el piso 2. Excepto Hércules Poirot, supongo. Dije sarcásticamente. Ni siquiera Hércules Poirot, dijo mi amigo con una sonrisa. Estoy a punto de preguntar ahora. Primero tenía que demostrarte mi punto. Pero ya verás, tendré razón, y entonces Hap, a quien ya le he dado una pista, podrá arrestar al respetable Graves. Me pregunto cuánto dinero habrá gastado. Poirot tenía razón. Él siempre lo es, maldito sea. El fin. Gracias por escuchar un audiolibro de Aventuras Audibles. No olvides dar me gusta, suscribirte y estar atento a más aventuras en audiolibros extraordinarias.